Increíble enfrentamiento, motociclistas descubren quién realmente es el Chapo en un bar, transformando su destino. La música del bar El Rincón de Don Manuel estaba llena de risas y murmullos, pero en el fondo resonaba un aire de intriga y tensión. Javier, un joven de 25 años con una pasión desbordante por las motocicletas, sentía como su corazón palpitaba al ritmo de las guitarras. Cada nota le recordaba la herencia de su padre, quien con manos callosas había dejado un legado de honestidad y destreza en la reparación de motores. Sin embargo, su vida se transformó en una carrera interminable por encontrar su camino en un pueblo donde las oportunidades eran tan escasas como el agua en una sequía. Los rumores del narcotraficante conocido como Chapo se cernían sobre la comunidad como una sombra amenazante. La curiosidad se adueñó de su grupo de amigos motociclistas, ellos sentían la adrenalina acumulándose en la conversación. ¿Realmente vendrá hoy al bar?, se preguntaban entre susurros cargados de emoción. Era un juego de apuestas peligrosas que los mantenía en vilo y Javier se sentía atrapado entre la tradición familiar y la tentación de una vida más fácil, pero oscura. Esa noche, con los rostros iluminados por la tenue luz del local, Javier y sus amigos se acercaron al rincón donde se decía que se sentaba el misterioso hombre. El aire estaba cargado de expectativas y un par de cervezas empezaron a alivianar las tensiones, pero cada trago traía consigo un presentimiento inquietante. Javier lo vio por primera vez, era un tipo con una mirada intensa que parecía devorar cada rincón del lugar. La conversación fluyó naturalmente, y con cada palabra que pronunciaba, Javier se sentía más cautivado, como si el desconocido desnudara sus propios anhelos. ¿Qué harías si tuvieras el poder de cambiar tu vida, pero a costa de algo importante?, preguntó el hombre con voz grave que vibraba con su experiencia. En ese instante, el mundo giró para Javier. La oferta de refrigerios y risas se desvaneció, y se encontró en el núcleo de un dilema desgarrador. Su mente se llenó de imágenes, la cara exhausta de su madre que trabajaba de sol a sol, los sueños que parecían dispersarse como el viento en un desierto, y sus amigos que esperaban, alegres e inconscientes, de que esa noche sería solo una de tantas. Su respiración se tornó irregular, la angustia se apoderó de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el hombre empezó a hablar de su historia, de sacrificios, y Javier sintió un extraño lazo con él. Era una mezcla de admiración y repulsión. Soy lo que soy por mis decisiones, dijo Chapo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En esos momentos, Javier luchaba con su identidad. ¿Qué quería realmente? ¿Seguir el camino recto de su padre o arriesgarlo todo por un atajo tentador? Las risas y las miradas cómplices de sus amigos se desdibujaban mientras él se sumía en un torbellino emocional. Justo cuando la tensión alcanzaba su cima, la pregunta resonó en su mente como un eco profundo: ¿realmente estaba listo para enfrentar la verdad sobre el precio del éxito, el costo de sus sueños? La música se volvió un murmullo distante, y en ese instante, Javier se dio cuenta de que su vida podría cambiar para siempre. La pregunta continuaba girando, acentuando su angustia y revelando un perfil oscuro del futuro. ¿Qué sendero elegiría? ¿La lealtad a sus raíces o el deslumbrante camino hacia lo desconocido? La noche apenas empezaba. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba a librarse en su interior. Javier salió del bar con la mente rebosante de dudas y preguntas. La brisa fresca de la noche acariciaba su rostro, pero no podía sacudirse la sensación de que su vida había tomado un giro irrevocable. Cada paso que daba hacia su motocicleta resonaba con un eco de incertidumbre. Aquella charla con Chapo había despertado en él un hambre por cambiar su destino, pero también la profunda necesidad de aferrarse a la moralidad que le inculcó su padre. Se subió a su moto y puso en marcha el motor. El rugido del motor, normalmente reconfortante, le sonaba más como un llamado a la aventura, una invitación al abismo. No obstante, su corazón seguía pesado con la presión de una decisión ineludible. Se preguntó si estaba dispuesto a sacrificar su integridad por una promesa de éxito. En las semanas siguientes, la oferta del misterioso hombre lo acosó. Aquella conversación reverberaba en su mente siempre que veía a su madre trabajar en el taller.
Las costuras de su vida diaria se revelaban en cada esfuerzo descabellado por salir de esa monotonía. Su madre jamás había tomado un atajo y eso era lo que lo mantenía atado a la tradición. Pero el mundo ponía cada vez más trampas ante él, la presión de sus amigos que le hablaban de nuevas oportunidades y de un futuro brillante lejos del taller. Con cada día que pasaba, Javier exploraba nuevas formas de mejorar su trabajo. Empezó a tomar cursos en línea sobre mecánica avanzada y personalización de motocicletas. Su pasión era palpable, y pronto se convirtió en un rostro conocido en foros y grupos de mecánica. No obstante, mientras se sumergía en sus estudios, una parte de su mente seguía obsesionada con las palabras del Chapo. El dilema espiritual y moral que enfrentaba lo llevó a introspecciones incomparables. Una noche, tras terminar con un proyecto de restauración de una moto clásica, se encontró contemplando el espejo de su taller. La imagen reflejada fue cada vez más clara. Él no deseaba ser un facineroso, pero había un fuego interno que lo instaba a salir adelante, a marcar la diferencia. Ya no podía ignorar el llamado de la ambición. Javier se propuso que si iba a arriesgarse a cambiar su destino, lo haría desde una plataforma de integridad. Estableció un objetivo: quería llegar a ser el mejor mecánico de su región, una figura respetada que pudiera demostrar que los sueños se cumplen sin recurrir al delito. Diseñó un plan que incluía participar en competencias de personalización y reparación de motocicletas, donde podría mostrar su talento. La primera competencia se acercaba y la presión crecía. Siguió trabajando duro, perfeccionando su técnica, pero también tuvo que lidiar con el escepticismo de algunos de sus amigos que llamaban su enfoque inútil y anacrónico. Javier se debatía entre decepcionarse por su falta de apoyo o fortalecer aún más su determinación. La noche de la competencia llegó. Mientras se preparaba, recordó las palabras del Chapo. El camino que había elegido no era el más fácil, pero ese era el punto. Estaba listo para demostrar que el valor no reside en la facilidad, sino en la capacidad de mantener la cabeza en alto frente a los desafíos. Con los nervios al límite y la determinación ardiendo en su interior, Javier comprendió que había dado el primer paso hacia la transformación personal. Cuando entró en el recinto repleto de competidores y vehículos relucientes, se sintió pequeño pero decidido. Sabía que este era solo el comienzo, que, fuera cual fuera el resultado, su voluntad de cambiar su narrativa era su mayor triunfo. Sin embargo, una sombra se proyectó sobre su ambición. Un viejo conocido del pasado apareció entre los concursantes, un vínculo con el temido mundo del crimen que había buscado dejar atrás. ¿Podrían esos lazos hacer que su nuevo camino se tambalease antes de consolidarse? Javier se adentró en el bullicioso recinto, donde el olor a gasolina y metal pulido llenaba el aire. Su corazón latía con fuerza mientras recorría con la mirada a los competidores. Muchos de ellos parecían ser dignos rivales, pero lo que realmente lo paralizó fue la aparición de Damián, un viejo amigo convertido en un pésimo presagio. Damián representaba un mundo que creía haber dejado atrás, uno en el que el respeto se ganaba a golpes y el éxito se forjaba a expensas de otros. Mientras Damián intercambiaba palabras con los que antes eran aliados de Javier, este sintió un tirón en su conciencia, una mezcla de nostalgia y rechazo. Se preguntó si la vida que había elegido tenía algún resquicio de compatibilidad con la sombra de su pasado. La competencia comenzaba a sentirse como un duelo en el que ambas partes llevaban estigmas que marcaban sus trayectorias. Se forzó a concentrarse en su moto, un ejemplar restaurado que había significado innumerables horas de dedicación. La había moldeado no solo con sus manos sino con su alma. Cada tornillo apretado, cada línea de pintura, era un acto de rebeldía contra los caminos más fáciles que muchos elegían. No podía permitir que la presencia de Damián lo distrajera. Al mismo tiempo, la ansiedad comenzó a invadirlo. Escuchó murmullos en torno a Damián, comentarios que hacían alusión a lo que una vez había sido. La adrenalina lo llevó a cuestionar si su amigo había cambiado o si era él quien había engendrado un distanciamiento definitivo. La explosión de risa y camaradería entre su viejo némesis y los demás competidores era un recordatorio doloroso de que las decisiones que tomamos nunca se desvanecen del todo. Siempre hay un eco persistente. Con esas inquietudes resonando en su mente, Javier se dirigió a la zona de preparación. El motor de su motocicleta vibraba con una energía que parecía coincidir con su tensión interna. Su rutina de calentamiento se convirtió en un ritual, cada acción con el propósito de enfocar su mente y encauzar su determinación. Pero el eco de los días pasados seguía presente, mostrándole lo fácil que hubiera sido desviarse y seguir el camino de Damián. Aunque fuera por un breve momento. La competencia comenzó. A medida que las motos rugían en la pista, Javier sintió como su corazón se aceleraba. Durante cada vuelta, cada aceleración, reafirmaba su compromiso con la pasión y la ética,
su deseo de demostrar que había otra manera de tener éxito. En cada giro, visualizaba un futuro donde su esfuerzo sería la clave, no la traición. Sin embargo, su enfoque se interrumpió cuando vio a Damián aproximarse en un momento de descanso. El antiguo amigo le ofreció una sonrisa que apenas ocultaba su desprecio. ¿Sigues con tus sueños de ser el mejor? Pareces una caricatura, dijo. Las palabras fueron un golpe, y Javier sintió la ira y el desafío brotar en su interior. Soy un mecánico. No un criminal, replicó, a la vez inseguro y desafiante. En ese instante, se dio cuenta de que cada palabra de Damián era un reflejo de las inseguridades que había intentado enterrar. No podía dejar que ese vínculo lo arrastrara hacia el abismo. Mientras la competencia avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por una victoria, estaba enfrentándose a sí mismo, a sus miedos e inseguridades. Por mantener la fe en su propio camino, la tensión crecía, y el instante culminante se acercaba. Un error podría significar la etiqueta de perdedor o una oportunidad de oro. Pero la mayor revelación estaba aún por venir, saber que no solo competía contra Damián, sino contra las cadenas de la duda que habían limitado su verdadero potencial. Cuando la última carrera se desató, Javier apretó el acelerador y sintió que la libertad era una posibilidad, pero también un peligro inminente. La pista era un espejo de su vida. El futuro que había imaginado estaba claro, pero esta vez las sombras no eran más que un recordatorio de quién había decidido no ser. Con Damián pisándole los talones, lo que antes fue un vínculo se convirtió en un desafío, desafiado no solo en la carrera, sino por esta relación tóxica. Javier se encontró a punto de tomar una decisión crucial que definiría no solo la competencia, sino todo lo que deseaba alcanzar, y en el apogeo de la carrera, un destello de luz iluminó un camino oscuro. ¿Sería capaz de trazar su destino sin importar lo que su pasado intentara condicionarlo? La línea de meta se acercaba, pero su verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Javier cruzó la línea de meta en un frenesí de adrenalina y liberación. La victoria se sentía como un grito ahogado que de repente salió a la luz. Pero la emoción no duró. En cuanto el motor de su moto fue silenciado, la realidad volvió a asediarlo. Las miradas, los aplausos, y sobre todo, la presencia ineludible de Damián habían transformado esta victoria en una batalla personal. Mientras el estruendo de la multitud se desvanecía, Javier se concentró en su respiración. Cada inhalación le recordaba lo lejos que había llegado, pero también lo vulnerable que se sentía al estar tan expuesto. Aquella victoria había sido democrática, un reconocimiento de su trabajo. Sin embargo, la actitud burlona de Damián lo era todo menos eso. No te emociones tanto, había dicho antes de la carrera. En este juego, siempre hay más que perder. El eco de sus palabras lo siguió, aunque intentó reprimir sus pensamientos. Se forzó a sonreír ante los otros competidores, pero fue un esfuerzo vano. La risa de Damián resonaba en su mente como un mantra molesto. Al final, la competencia no había sido solo contra otros, sino contra todo lo que simbolizaba Damián en su vida. A medida que las horas avanzaban, Javier sintió que su seguridad se despojaba de su significado. A pesar de la medalla colgada en su cuello, la satisfacción fue transformándose en desasosiego. La escena de la pista se evaporó y se encontró solo, sentado en el garaje donde había dedicado innumerables noches a su moto, el espacio lleno de herramientas que una vez le parecieron su refugio. Miró a su alrededor. Alabar su propio esfuerzo significaba más que alimentarse del reconocimiento ajeno. Empezó a reflexionar sobre su verdadero objetivo. Ganar no era suficiente, necesitaba reafirmar su identidad y propósito. Esos momentos de esfuerzo personal, de lucha constante por mantenerse firme ante la presión, eran donde realmente había encontrado valor. Esa era la autenticidad que Damián nunca podría entender. Javier cerró los ojos y dejó que su mente flotara, recordando a los maestros de taller que lo habían guiado en su camino. Recuerda a don Esteban, quien una noche, con paciencia infinita, le enseñó que el éxito no radica únicamente en vencer a los demás, sino en superarse a sí mismo. La risa se desvaneció, y en su lugar, emergió un fuego interno renovado. Las palabras de aquellos que realmente importaban prevalecieron sobre el eco insignificante de Damián. Con una determinación renovada, se dirigió al taller. Era el momento de repasar los detalles de su motocicleta, de entender cada componente con más profundidad. No sería esta su última carrera, habría otras oportunidades de demostrar quién realmente era. Se propuso no solo ser un competidor, sino un maestro del arte mecánico, un mecánico que podría inspirar a otros a alcanzar sus propios sueños. Mientras afinaba cada tornillo y revisaba cada engranaje, una idea comenzó a tomar forma.
¿y si organizaba un taller en el que compartiera sus conocimientos con aspirantes a mecánicos y pilotos? No era suficiente con guardar el saber para sí mismo, sería un acto de rebelión contra lo que representaba Damián. Desde el conflicto se podía originar una oportunidad para construir algo positivo. Cuando finalmente se detuvo, sintiendo satisfacción por el trabajo realizado, una notificación en su teléfono interrumpió su momento de reflexión. Era un mensaje inesperado de alguien que había recorrido con él el camino, una invitación para participar en un evento que lo llevaría a una ciudad lejana, donde igualmente sentiría la presión competitiva, pero también un grupo de personas que sabían lo que significaba forjarse en la adversidad. El cambio de escena podría ser el próximo paso para reafirmarse ante sus propias sombras, pero también el momento de enfrentarse a la realidad de todo lo que había dejado atrás. Sabía que, en ese nuevo contexto, no solo debía demostrar su habilidad, sino también su sentido de pertenencia y autoridad en un mundo que a menudo intentaba derribarlo. Estaba claro que, al final, las carreras nunca solo se trataban de velocidad, se trataban de ser el arquitecto de su destino. Pero lo más inquietante era que, a medida que el horizonte se expandía ante él, la tormenta de Damián aún acechaba. Podría superar este nuevo enfrentamiento antes de que lo atrapara de nuevo en su antigua red. El camino hacia el evento prometía nuevas confrontaciones, pero en el fondo, Javier sabía que era el lugar ideal para consolidar quién era frente al reflejo de su pasado. La próxima etapa estaba a la vista, y con ella, un desafío aún más grande a la vuelta de la esquina. La carretera se extendía frente a Javier, serpenteante y desafiante como su propio camino interno. A medida que se acercaba a la ciudad donde tendría lugar el evento, sentía que la adrenalina brotaba desde la profundidad de su ser. Era un nuevo entorno, pero los ecos de Damián seguían presentes. Se preguntaba si su adversario también estaría allí, esperando para poner a prueba no solo sus habilidades en la pista, sino su fortaleza mental. Llegó al hotel donde se celebraría el evento y fue recibido con una mezcla de rostros. Algunos lo reconocían como el reciente ganador, mientras otros lo veían con desdén, como si su victoria no fuera más que un accidente. Javier, entonces, tomó una decisión. No se permitiría reducir a sus experiencias a lo que los demás pensaran. Sabía que su viaje emocional era suyo y, más importante, que cada paso era fundamental para definir el hombre en que se estaba convirtiendo. Durante esas primeras horas, se dedicó a observar y absorber. Conversaciones animadas sobre tácticas y estrategias mecánicas llenaban el aire mientras los competidores se preparaban para los desafíos que les esperaban. Decidió no participar inmediatamente en esas charlas. En su lugar, se aisló un poco, revisando su moto y reflexionando sobre sus capacidades. Se sentía inmerso en un ecosistema completamente diferente, lo que le resultaba a la vez inspirador y abrumador. Pronto, sin embargo, texturas de la competencia comenzaron a apoderarse de su mente. Comenzó a visualizar cada curva, cada frenada e incluso cada rincón de su moto. Sabía lo que quería lograr y por qué. No solo quería ser el mejor, quería ser alguien que entendiera cada aspecto de lo que hacía. Esa era su nueva meta, no solo competir, sino dominar su arte. Al día siguiente, el ambiente se tornó eléctrico. Los competidores se alineaban, mostrando sus motos como gladiadores antes de una batalla. Javier se acomodó en su lugar, sintiendo el peso de las expectativas. Cuando llegó su turno, el rugido de los motores resonó en su pecho y se sintió invadido por la confianza. Era el momento de demostrar su verdadero yo, no aquel que era definido por la sombra de Damián, sino el que había cultivado en el taller, el que era capaz de superar desafíos. La carrera comenzó y cada curva era una prueba de su preparación. Sin embargo, en la mitad de la competencia, se vio acosado por recuerdos de su pasado, disminuir su desempeño. La risa burlona de Damián se mezcló con el rugido de los motores, y por un momento, la confusión y la duda se desplegaron en su mente. No podía dejar que eso lo dominara. Activó sus sentidos. Cada aceleración era una reafirmación de su fortaleza, cada giro una declaración de su resiliencia. Finalmente, cruzó la meta, no solo como un competidor, sino como una persona que se había enfrentado a sus demonios internos. La victoria no llegó por azar, sino como una manifestación de quien realmente era. Al salir de la pista, sorprendido y emocionado por su propia perseverancia, encontró una cara familiar entre la multitud. Era don Esteban, su viejo mentor. Decidió acercarse a él. La visión de alguien que había creído en su potencial le proporcionó una seguridad aún mayor. Tenía mucho que aprender, y en su mente, un nuevo plan empezó a tomar forma. No solo quería ser un competidor,
sino que además deseaba crear un espacio donde otros pudieran sentir lo que él había sentido, una guía hacia la autoconfianza y maestría en sus habilidades. Aquel encuentro con Esteban borró muchas de las dudas que lo habían seguido. Ahora estaba listo para afrontar no solo a sus oponentes, sino también a su propia historia. Mientras se alejaba de la pista, un mensaje en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era una invitación para un próximo evento en otra ciudad, donde se prometía una competencia desafiante, y a la vez, la posibilidad de establecer nuevas conexiones, pero esta vez, no iría solo como un competidor en busca de un trofeo. Iría con la intención de crear su propio legado, un legado que lo liberara de las cadenas de su pasado. Y mientras sonreía, una inquietud se encendió en su pecho. Damián también podría estar allí, y esta vez Javier estaba decidido a que no se interpusiera en su camino. ¿Sería ese evento el escenario donde finalmente cerraría el ciclo que había comenzado? El silencio que reinaba en el hotel se rompió rápidamente cuando Javier recibió más detalles sobre el evento. Su mente, aún vibrante con la emoción de la carrera anterior, comenzó a formular un plan que no solo incluía su participación, sino la posibilidad de conectar y aprender de otros pilotos. Sabía que el conocimiento compartido sería su mejor herramienta para consolidar el legado que quería construir. Mientras caminaba por el pasillo del hotel, una serie de rostros y discursos lo rodeaban. Escuchó fragmentos de conversaciones que hablaban de rivalidades pasadas, recursos mecánicos y estrategias que otros competidores habían perfeccionado. Cada palabra resonaba en él, como martillos golpeando la fragua de su determinación. No podía evitar que su mente comenzara a comparar sus propias experiencias, el aislamiento en su taller frente a las conexiones que otros habían formado. La idea de crear un espacio donde las personas pudieran encontrar su propia confianza empezó a manifestarse en su mente. Encontraría un lugar donde sus luchas personales se convirtieran en fuente de aprendizaje colectivo. A medida que entraba en la sala de conferencias, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Era su oportunidad de aprender y, más importante, de inspirar. Se sentó en una esquina, atento y analítico. Escuchaba las historias de los demás, donde cada uno también compartía sus propias luchas. Había algo profundamente revelador en cada relato, en cada mirada de desafío. Javier comprendió que, al abordar sus propios miedos y compartir su evolución, no solo se estaba fortaleciendo, sino que también estaba creando un espacio seguro para los demás. Era el primer paso hacia su legado. Durante la sesión, don Esteban tomó la palabra para hablar sobre la importancia de la colaboración en la competición. Sus palabras resonaban fuertemente con Javier, quien comenzó a vislumbrar la posibilidad de estructurar talleres para otros motoristas, donde pudieran trabajar juntos en lugar de verse solo como adversarios. La idea palpitaba en su interior. No quería ser únicamente un competidor, sino un mentor. Cuando la sesión llegó a su fin, Javier abordó a Esteban. ¿Qué opinas de llevar esta idea adelante? Podríamos organizar algo, dar clases, compartir conocimientos, crear un programa, le sugirió con entusiasmo. La respuesta de Esteban fue un asentimiento enérgico, pero también una advertencia silenciosa. Cada decisión que tomes, Javier, afectará no solo tu futuro sino el de aquellos que te rodean. Esa responsabilidad puede ser tan pesada como un trofeo, le advirtió. Javier sintió un escalofrío. La realidad de lo que significaba influir en otros lo confrontó. La presión era palpable, pero fue un recordatorio perfecto de su transformación interna. Mientras sus dedos deslizaban suavemente sobre la pantalla de su teléfono, un mensaje llegó que lo sacudió nuevamente. Era de Damián, invitando a una cena previa al evento. Las viejas heridas y los fantasmas del pasado comenzaron a brotar en su mente, trayendo consigo la ansiedad que había trabajado tanto por superar. La decisión estaba ahí, frente a él. Aceptar la invitación significaría confrontar no solo a su antiguo rival, sino también todo lo que representaba. Javier inhaló hondo. ¿Era el momento de cerrar ese ciclo o solo una trampa para reactivar sus miedos? Mientras se sumergía en esta confusión, una chispa de determinación iluminó su mente. No iría como el mismo de antes, sino como alguien que había encontrado su voz, y que estaba dispuesto a defenderla a toda costa. Su lucha personal seguiría, pero esta vez con un nuevo enfoque. La noche prometía más que una simple cena, era la antesala de un desafío mucho mayor, donde tendría que reafirmar no solo su lugar como competidor, sino su valor como líder. Pulsó enviar para aceptar la invitación y con eso, dio el primer paso hacia su confrontación definitiva. ¿Era Damián simplemente un rival o el espejo que necesitaba para descubrir realmente quién era? El reloj del hotel marcaba las 9 cuando Javier entró en el bar donde se encontraría con Damián.
A pesar del bullicio que lo rodeaba, su mente permanecía inquieta, revisitando el consejo de don Esteban una y otra vez: la responsabilidad del liderazgo es un peso, pero también una oportunidad. Cuando sus ojos se encontraron con los de Damián, sintió un escalofrío. Ambos hombres habían compartido no solo la pista, sino una rivalidad cargada de historia, llena de desacuerdos y desaires. Para Javier, la cena significaba enfrentar no solo a su enemigo, sino los ecos de sus propios fracasos. Decidió que iba a utilizar ese encuentro no como un enfrentamiento, sino como una oportunidad para revelarse a sí mismo. Enfrentando sus inseguridades. Tomando asiento, observó cómo Damián jugaba con la copa de vino, visiblemente despreocupado, casi desafiante. La inseguridad que había sentido antes empezó a transformarse en una mezcla de curiosidad y determinación. ¿Qué has estado haciendo últimamente?, lanzó Javier como un sondeo, buscando no solo iniciar una conversación, sino calibrar la actitud del rival. Entrenando, respondió Damián sin mirarlo a los ojos. Preparándome para la carrera. Pero creo que tú ya lo hiciste en el pasado, ¿no? La alusión a sus derrotas anteriores le dolió, pero Javier no iba a dejar que eso lo debilitara. Siempre hay espacio para aprender y mejorar, replicó, sintiendo que esa afirmación resonaba con sus recientes reflexiones. Damián levantó una ceja, como si le sorprendiera el comentario. Ahí, en esa pausa, Javier sintió que la conversación se tornaba más profunda de lo que había anticipado. La intensidad del momento se palpaba en el aire. Se dio cuenta de que no solo se trataba de vencer en la pista, esa cena estaba revelando una parte de él que había relegado a un rincón oscuro de su mente. ¿Era capaz de superar su propia narrativa? Potenciando su valor personal en lugar de solo actuar como competidor, tal vez podría convertirse en esa figura de mentor que había imaginado. Sin embargo, el camino hacia su nuevo yo, hacia sus convicciones más profundas, parecía estar lleno de curvas y obstáculos. Hablando de fracasos, pidió a Damián que compartiera alguna de sus experiencias difíciles en el deporte. La reacción de Damián fue inesperada, y durante un instante, dejó entrever una vulnerabilidad que siempre había escondido tras una fachada de seguridad. A veces pienso que solo compito contra mí mismo, admitió. Javier sintió que el diálogo comenzaba a abrir la puerta a una conexión inesperada. Mientras intercambiaban historias, la conversación se profundizaba y la tensión previa se desvanecía. Aquello que había comenzado como un duelo encubierto se transformaba en un intercambio de vivencias que ambos necesitaban. Javier comprendió que no se trataba de rivalidad, sino de la oportunidad de crear un legado que replanteara su visión de la competencia. Sin embargo, a medida que el ambiente se volvía más ameno, una voz interna le hacía recordar quién era Damián en su vida, un recordatorio constante de sus propias luchas. El desafío aún no había terminado, no podía permitir que su desarrollo personal se viera opacado por viejas heridas. Así, en el momento más crítico de la conversación, Javier frunció el ceño y planteó la pregunta que lo atormentaba: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu carrera? La pregunta colgó en el aire como una bomba de tiempo, lista para explotar y redefinir la conversación o desgastarlo todo. Damián se quedó en silencio. Javier comprendía que ese instante era crucial. ¿Serían capaces de enfrentar juntos sus ansias de aprobación, de admiración? El futuro, como la curva de una pista, se dibujaba incierto ante ellos. El verdadero encuentro aún estaba por venir, y las decisiones que tomarían esa noche tendrían consecuencias que resonarían mucho más allá de esa cena. Damián tomó una respiración profunda, como si la pregunta lo hubiera sacado de una especie de trance. Los minutos se convirtieron en eternos reflejos de su inseguridad y ambiciones, y cualquier respuesta parecía requerir un sacrificio de vulnerabilidad que no estaba seguro de querer ofrecer. Javier podía sentir la tensión en el aire, esa mezcla de adrenalina y miedo que provocaba la verdad. Cambiar algo es un gran dilema, finalmente admitió Damián, su voz oscura y pensativa. Javier observó sus gestos, notando cómo la defensa que había mantenido casi siempre se deshacía poco a poco. Abrirse así era un golpe de coraje, pero también un signo de necesidad, como si el propio Damián hubiera estado esperando a alguien que le diera la oportunidad de mostrarse tal como era, un competidor a menudo perdido en su propia competencia. Javier decidió que necesitaba ir más allá. ¿Y qué has aprendido de esos errores?, preguntó, más incisivo. La curiosidad humana no siempre se satisface con superficialidades. A menudo, se necesita profundizar en las raíces, donde se encuentran las verdaderas lecciones. Damián lo miró, esta vez con un brillo en los ojos que delataba la lucha interna por expresarse. Tiene que ver con la estrategia, con saber cuándo atacar y cuándo esperar,
dijo. No se trata solo de velocidad, sino de templanza. Aquella declaración resonó en Javier como una campana en el silencio de la noche. Sentía que Damián no solo ofrecía una enseñanza, sino que también le daba un espejo en el que reconocerse. Todos, en algún momento, necesitan saber cuándo bajar la cabeza y cuándo enfrentarse a las circunstancias. Ambos hombres compartieron una mirada de entendimiento, un instante de conexión en medio de la rivalidad. Pero eso también marcaba un cambio en Javier. Aprender no solo de sus fracasos, sino de los ajenos, se convertía en una herramienta poderosa en su viaje personal. La adversidad podía transformar el dolor en conocimiento. Aquí estaba Damián, desnudando su alma ante él, y, sin embargo, Javier podía sentir cómo sus propios muros aún permanecían en pie. Lo difícil es dejarlos ir, respondió, sacando el coraje que había cultivado en su interior. Es un proceso, un viaje hacia la autoconfianza. Y no siempre tengo la certeza de estar en el camino correcto. Miró hacia su copa, su reflejo entre el cristal devolviéndole una imagen que aún no estaba lista para aceptar completamente. ¿Te niveles de duda? Damián replicó con interés. El momento, cargado de emoción, se tornaba un campo de introspección donde ambos competidores se estaban permitiendo ser humanos. Claro, todos tienen esos momentos. El secreto es cómo actuar en ellos, afirmó Javier, sintiendo que hablar sobre sus inseguridades le daba una forma de liberarse de ellas. Cada vez que pienso que no tengo nada que aprender de ti, te demuestras como un rival real. Tal vez, más que un adversario, eres un aliado en esta búsqueda. Las palabras de Javier sorprendieron a Damián, quien se quedó en silencio por un instante. Tal vez nunca había considerado la posibilidad de que la competencia pudiese evolucionar hasta convertirse en una relación profesional constructiva. Era un descubrimiento revelador, tanto para él como para Javier. Javier sintió que su propia narrativa comenzaba a cambiar, un proceso en el que un viejo antagonismo se transformaba en potencialidad colaborativa. Quizás, en lugar de combatir el éxito del otro, ambos podrían retroalimentarse y crecer. Sin embargo, mientras su conversación florecía, Javier no podía evitar sentir el peso de otra pregunta. El dilema de la competencia y la identidad se cernía sobre él como una nube oscura. ¿Podría ampliar su horizonte y desdibujar la línea que separaba la rivalidad de la amistad? Una idea tentadora, pero extremadamente arriesgada. A medida que la noche avanzaba, Javier se sintió decidido a explorar un territorio inexplorado entre ellos, uno que dejara atrás los viejos resentimientos. ¿Qué tal si uno de nosotros se convierte en mentor del otro?, propuso Javier, pesando su propia sinceridad. Las palabras retumbaron en su interior, y se dio cuenta del paso que estaba dispuesto a dar. Damián lo miró, la sorpresa y la incertidumbre cruzando su rostro. El futuro se dibujaba incierto otra vez, y las prometedoras sombras de una colaboración inesperada comenzaban a tomar forma. Para Javier, la respuesta de Damián era más que una validación, era un nuevo desafío en su camino hacia la transformación profesional y personal. En ese momento decisivo del bar, entre los ecos de conversaciones ajenas y el tintinear de vasos, el horizonte se oscureció de nuevo. Las sombras de sus decisiones estaban al acecho, esperando la respuesta que podría definir su relación para siempre. La respuesta de Damián llegó como un eco en la mente de Javier, dejando una marca indeleble. ¿De verdad crees que puedo ser un mentor?, preguntó Damián, su voz oscura resonando con el peso de la duda. Era una pregunta que Javier nunca habría imaginado enfrentar. Sí, afirmó Javier con firmeza, aunque su interior ardía con la inseguridad que había intentado compartir. ¿Por qué no? Todos tenemos algo que aprender y compartir. Quizá juntos podamos descubrir lo que realmente significa este camino. Damián se quedó en silencio, la mueca de duda luchando contra una nueva chispa de interés. Javier podía ver en su rostro una lucha interna, una mezcla de deseo por el crecimiento y el miedo a aceptar cualquier tipo de vulnerabilidad. Era en esa balanza donde, quizás, se gestaba su propia transformación personal, la posibilidad de que la rivalidad se desvaneciese en beneficio del aprendizaje mutuo. Esa noche, Javier se dio cuenta de que estaba abrazando una nueva faceta de su ser. Ya no solo era un competidor ansioso por demostrar su valía, sino un individuo que entendía que la colaboración podría ser tan valiosa como la competencia. Si realmente quieres esto, deberíamos establecer algunas reglas, comenzó Damián. No quiero que esto se convierta en un juego de egos. Vamos a ser transparentes y comunicarnos abiertamente. Javier se sintió invitado a un espacio genuino.
A pesar de la frágil conexión, sabía que había un potencial en esa conversación, un territorio donde ambos podrían crecer no solo como profesionales, sino también como personas. De acuerdo, asintió Javier, sintiendo como las barreras comenzaron a desmoronarse en su mente. Creo que hay algo que debo empezar a admitir, no tengo todas las respuestas. Y eso me asusta. La confesión fue liberadora. Damián lo miró, como si estuviese sopesando la valentía de su apertura. En ese instante, la atmósfera entre ellos se tornó nutritiva, como si estuviesen sembrando las primeras semillas de una relación que prometía florecer. Lo entiendo. Yo también tengo miedo, admitió Damián con un tono más suave. La presión de siempre estar adelante me ha consumido. Tal vez, ser mentor no sea tan solo informarte de mis experiencias, sino algo que me ayude a mí también. Javier sintió que el intercambio comenzaba a esculpir la forma de su futuro. La vulnerabilidad de Damián provocó una pequeña corriente de conexión. Era un momento crítico, cargado de realidad, sin embargo, el desafío estaba lejos de terminar. En la conversación se palpaba la fragilidad del miedo, un recordatorio de que tanto Damián como Javier llevaban trayectorias plagadas de errores y decisiones difíciles. Por lo tanto, se planteó un dilema. ¿Cómo podrían ofrecerse mutuo apoyo sin caer en sus propias inseguridades? El tiempo pasó mientras debatían temas, estrategias y filosofías de trabajo. La visión de un futuro colaborativo se hacía más nítida al tiempo que se impregnaba de incertidumbres. Javier sentía como si un muro se estuviera levantando entre sus ambiciones personales y el nuevo camino que intentaba recorrer con Damián. Finalmente, Javier decidió sacar a la luz aquellos miedos, dándole voz a los interrogantes que latían en su interior. Si me esfuerzo por ser un colaborador genuino, ¿qué pasará con mi ambición? No quiero perder mi esencia por el intento de ser un mejor ser humano. Esa verdad lo asustaba, y la pregunta se irguió entre ellos, implacable. Quizás no tienes que elegir, respondió Damián, sus ojos fijos en Javier, emitiendo una luz de comprensión. ¿Y si hay forma de que ambos podamos crecer sin sacrificar lo que somos? La conversación tomaba un giro inesperado, y la posibilidad de conjugar ambición con vulnerabilidad comenzó a parecerse a un sueño alcanzable. La petición de Damián resonó en su mente, la oportunidad, la esperanza y la colaboración. Era posible que un enemigo se convirtiera en el facilitador del crecimiento. La noche se desvaneció, pero no sin dejar vestigios de una nueva realidad que los aguardaba. Javier sabía que la decisión que tomaran marcaría el rumbo de sus carreras, y la siguiente pregunta surgió en su mente, pulsante y sin respuesta, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar, juntos, en este viaje de crecimiento y desarrollo? La incertidumbre estaba en el aire mientras ambos hombres se preparaban para dar el siguiente paso. Cuando el sol se alzó en el horizonte de la ciudad, Javier sintió una oleada de renovada confianza. El evento ya estaba en marcha, y más allá de la competencia, él estaba decidido a establecerse como un verdadero referente en el mundo de la mecánica. La noche anterior había sido un punto de inflexión, una conversación que sentó las bases para un futuro diferente, donde podía compartir no solo sus conocimientos, sino también su experiencia de vida. A medida que Javier se preparaba para el evento, la ansiedad era palpable. Sin embargo, esta vez no era el miedo a fracasar lo que lo dominaba. Era la convicción de que cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo. Había visualizado su éxito y lo había concatenado con la idea de ser un mentor para otros aspirantes, como él alguna vez lo fue. No iba a ser solo un competidor más, iba a demostrar que el verdadero triunfo radicaba en ayudar a otros a encontrar su propio camino. Cuando llegó al evento, se encontró con una multitud de competidores entusiastas, pero también de jóvenes que admiraban a los expertos en la industria. Javier sintió que su lugar estaba allí, rodeado de aquellos que compartían su pasión. La energía en el aire lo impulsó a dar ese primer paso hacia su nuevo papel. Decidió que, al finalizar la competencia, organizaría una charla donde podría compartir sus aprendizajes, no solo sobre mecánica y carreras, sino sobre la importancia de elegir un camino ético en la vida. La competencia comenzó, y en cada vuelta, cada aceleración, Javier no solo competía contra otros, sino contra su propia historia. La confianza que siente al manejar su motocicleta se tradujo en seguridad en su enfoque. Cada giro y cada recta reafirmaron su decisión de no volver a ceder ante las sombras de su pasado. Pasó la línea de meta no solo como ganador, sino como un individuo que había conquistado la incertidumbre y los miedos que lo habían acompañado. Esa victoria era más que un trofeo, era la validación de su esfuerzo, de su cambio de mentalidad. Al final de la carrera, tras recibir el premio,
irrumpió con una clara y firme voz: agradezco a todos por su apoyo. Pero quiero hacer algo más. Me gustaría invitarles a un taller que organizaré en el próximo mes, donde compartiré no solo lo que sé de mecánica, sino la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores y aprender de nuestros errores. Las palabras fluyeron naturalmente, iluminando la sala con una nueva energía. Había logrado conectar no solo con su pasión, sino también con un propósito más grande: guiar a otros. El eco de sus declaraciones resonó en un lugar cercado por competidores, admiradores y algunos escépticos. Sin embargo, Javier ya no estaba allí solo por reconocimientos. La genuina respuesta de la multitud, los aplausos y sonrisas, confirmaron lo que nunca imaginó: él era más que un mecánico o competidor, era una fuente de inspiración. Damián, quien había estado entre los oyentes, se acercó tras la multitud. No esperaba esto de ti, Javier. Parece que has cambiado, confesó, con un ligero atisbo de respeto en sus ojos. En ese momento, ambos supieron que su rivalidad había encontrado un nuevo significado. Javier, al ver el brillo genuino de Damián, comprendió que no solo había superado sus propias batallas, sino que podía contribuir al desarrollo de otros, incluso de quienes antes consideraba enemigos. A medida que se cerró otro capítulo en su vida, Javier sabía que este era solo el inicio de un nuevo viaje. Había transformado sus luchas en oportunidades, y el futuro se proyectaba brillante ante él. El éxito era definitivamente la capacidad de aprender, crecer y ayudar a otros a hacer lo mismo. De ahora en adelante, su legado se construiría no sobre la competencia, sino sobre la colaboración, donde cada individuo desempeñaría un papel fundamental en la creación de una comunidad de mecánicos y competidores éticos. Javier había decidido ser el arquitecto de su destino, y con ese poder, estaba preparado para inspirar a otros así. ¿Qué, si estás aquí, en este momento decisivo, qué estás esperando para dar el siguiente paso hacia la transformación de tu vida? Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre sus propias transformaciones. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer de este viaje algo inolvidable.